Libros para la banda. Hasta que la lectura nos alcance. Por Cris, Steph y Juanjo. Edición y producción por Steph Rosas. Buenas, bienvenidas, bienvenidos a Libros para la Banda. Yo soy Cristina Pándura y como siempre me acompañan Steph Pándura y Juanjo Albor. ¡Holi! ¿Cómo están? ¡Holi! Hola chicos, ¿qué tal? Nos falta como siempre en estos últimos meses, semanas, Steph Rosas, pero ya saben que están ahí atrás escuchándonos en off. Estoy chido. ¿Qué ibas a decir, Steph? Y quién sabe qué les iba a decir, pero ahorita que mencionaste Steph, se está haciendo la difícil, muchachos, porque ya lleva varios programas que no está acompañándonos. Ella se está dando su taco por el momento, entonces se hace del rogar, así que esperemos que los próximos programas ya nos acompañe. Ya no nos vigila. Sí, ya. Por eso los episodios ya no tienen policía aquí. Por eso Sí, por duran eso ya. más tiempo. De hecho, En realidad la exactamente. culpa de que esto dure tanto es de Steph Rosas, entonces cuando está editando esto, pues nos va a mentar tantito la madre y listo. Pero ella se perjudica a sí misma. Es la consecuencia de su ausencia. Es su culpa. ¿Qué? Así Es su es. culpa. Muy bien, pues el día de hoy vamos a platicar, es el cierre de temporada, o sea, hoy es el último capítulo de esta temporada y nos vamos a descansar algunas semanitas. Entonces lo queremos hacer como especials con investigación y así, que no nomás nos salga del alma, sino nos vamos a poner un poco ñoños y vamos a platicar de el cuento. No sé si, bueno, traigan todo algunos cuentos que comentar, pero el tema es el cuento como un género, como un formato que es súper distinto a la novela. Aquí sí hemos mencionado cuentistas y algunas obras de cuentos y etcétera, pero creo que nos hemos concentrado un poco más como en producciones más largas como es la novela. Entonces, hoy le vamos a dar oportunidad a este formato / género, que no sé exactamente cómo decirle, que a mí en lo personal me gusta mucho. El cuento creo que es una experiencia muy bonita, porque además no te debería tomar mucho tiempo leerlo. De hecho, un maestro de literatura decía que el cuento te tiene que tomar una sentada, o sea, como una ida al baño. Sí, exacto, una ida al baño para leerlo. De eso, o sea, ese es como uno de sus objetivos principales. Podrán estar o no de acuerdo, pero me parece un buen resumencito. Y fíjate que voy a empezar un poquito de la ñoñada ahí, porque es algo que me parece bien bonito en español, seguramente en otros idiomas también sucede, pero que es el hecho de que el cuento lo podemos definir de varias formas. Ahorita vamos a entrar en eso, porque en inglés es como muy tajante, ¿no? O sea, en inglés se llama short story tal cual, y son historias cortas. Entonces, por un lado obedece esta definición simple que dices, Chris, pero creo que también se vuelve muy reduccionista, ¿no? Porque hay más cosas que pueden ser cuentos, que no forzosamente van a ser cortas, y también hay novelas cortas, pero que por otras cuestiones de complejidad, por ejemplo, el abarcar varios conflictos, puede ser, les quita una de las características fundamentales del cuento, que en algunas definiciones es que sea un conflicto solamente. Entonces, eso me parece bien padre en español, que no es como, si es cortito es cuento, si es largo no es cuento, no, sino que está más sabroso poder definirlo de otras formas. Sí, justo creo que le das al clavo. El cuento justo es como género literario, se caracteriza por contar una sola historia y involucran como poquitos personajes y es solo una trama, y justo la novela pues puede ir trama sobre trama y desarrollas mucho más a los personajes. De hecho, pues en la novela el personaje tiene que cambiar y en el cuento no necesariamente, sino se concentra en el hecho que sucede más que en los personajes, por ejemplo, ¿no? Entonces, y ya sabemos, ¿no? Como también ñoñando, es mucho más fácil identificar el planteamiento, el clímax y el final, ¿no? O sea, es como mucho más sencillo. Eso no significa que no tengas un nivel de complejidad a la hora de narrarlo o de escribirlo o de leerlo, porque puede tener como múltiples interpretaciones, pero en términos como muy sencillos es justo lo que dices, ¿no? Es una historia que se centra en una sola trama con poquitos personajes que no se desarrollan a un nivel como tan complejo como la novela. Sí, y que un gran reto es el nivel de síntesis que envuelven, porque también mucha gente puede entonces pensar, oye, entonces los cuentos no tienen un nivel de lectura tan profundo o tantas capas, y pues para nada, se pueden analizar tan profundamente como cualquier otro género literario, depende de la calidad y de los elementos de cada cuento, o sea, es caso por caso, pero sí, no, que nunca les vayan a hacer creer que los cuentos son menos complicados. En algunas cosas incluso tienen mayor complejidad el hecho de contar una historia en un tiempo tan breve.
y al mismo tiempo tienen herramientas bien, bien bonitas relacionadas ahí sí con la duración, que hacen cosas que en una novela no tan fácil podrías lograr. Un ejemplo ya lo hemos leído en Spaces, no recuerdo si en algún episodio ya lo leímos, de Cortázar, la continuidad de los parques, que justamente funciona por breve. Puedes lograr ese efecto de otras maneras en novela, tal vez, pero el cuento necesita ser muy cortito para lograr el impacto que tiene. Exacto, justo, es impactante. O sea, sí, es bien bello. Justo Cortázar decía que él que era muy fan del box y decía que el cuento ganaba por nocaut y la novela por decisión. O sea, este tema del tiempo es muy bonito. Y además Cortázar es referencia, al menos en este mini estudio que me puse a hacer para este capítulo porque quise ñoñar. En 1980, por ejemplo, Cortázar, me basé mucho en este libro, se llama Clases de Literatura en Berkeley. Impartió cátedras y lo que hicieron fue como, no sé si las grabaron o algo así, pero el punto es que las escribieron y publicaron el libro, ¿no? Y te va contando varias cosas alrededor de la literatura y tiene 3 capítulos sobre cuento fantástico 1 y 2 y cuento realista. De las cosas que me parecen muy interesantes y que me voy a regresar 3 pasos antes de meternos como más al tema de cuento fantástico y las diferencias, etcétera, lo que dices es que no es necesariamente más fácil leer un cuento. Y en la primera clase de cuento que da Cortázar, es que habla del origen del cuento y habla específicamente de Latinoamérica porque pues su producción fundamental fue en Latinoamérica, es parte del boom latinoamericano, uno de los grandes representantes de este movimiento, y decía que lo que suponían es que la gran producción latinoamericana de cuentos, porque aparentemente en esta región o en nuestra región se consume más el cuento que la novela, a diferencia de otros países. En este caso tendrían que ser eurocentristas, evidentemente, porque él también vivía él vivía en Francia, pero que la gran producción de cuentos y de escritores que producían o creaban cuentos era porque de entrada había la tradición oral en las comunidades indígenas para transmitir conocimiento, historia, religión, etcétera. Entonces esta tradición oral, pues había que hacerla cortita, ¿no? Entonces, de alguna manera, por ahí podría ser uno de los orígenes, pero dice que no se explicaba porque en el Cono Sur también hay un boom de cuentos, al menos en esa época, porque pues allá no había civilizaciones mesoamericanas, porque pues todo está más acá, norte-centro, y entonces decía que era porque, como los mexicanos decimos, ¿no? Es que los mexicanos somos bien huevones. Y entonces que todas las personas que viven en Latinoamérica dicen lo mismo de su propio país. Los argentinos son bien huevones, los chilenos son bien huevones, todos seguramente decimos eso. Entonces hay una creencia generalizada de que los latinoamericanos somos huevones, y entonces el cuento, tanto en su lectura como en su producción, era como más simple, y entonces como somos flojos, leemos más cuento que novela, porque no le invertimos tanto tiempo, son más simples, chalala. Yo creo que, o sea, si no le inviertes mucho tiempo, lo que decíamos al inicio, pero son muy difíciles, o sea, escribir un cuento y leerlo y entender el cuento tampoco es una práctica tan sencilla, porque la novela te da oportunidad de conocer más al personaje, de describirlo más, incluso de darle un nombre. O sea, una de las características de los cuentos, por ejemplo, de Cortázar, es que en general no tenían nombre sus personajes. O sea, él decía que ni siquiera le daba tiempo de darle nombre al personaje porque lo que estaba desarrollando era la trama. Y es otro tipo de ejercicio literario. Por eso a mí me parece como súper interesante y que no puedes dejar al cuento ahí a un lado y decir, sí, el cuento es algo, una historia ahí cortita, chafa y listo, bye. No. El cuento tiene otro nivel de creación, de imaginación, justo como dices, de síntesis, de uso del lenguaje, que lo hace muy enriquecedor. Sí, la neta. Creo que ahorita con lo que decías, me hiciste pensar en un par de cosas de las cuales no tengo pruebas, pero tampoco dudas. La producción de novela es, queramos o no, también requiere, de nuevo, no creo que hacer un cuento sea más fácil forzosamente. Sí suele, de manera común, escribir un cuento sí suele requerir menos tiempo que escribir una novela completa. Aún con todas las revisiones y más, ahí sí por cantidad de palabras escritas. Esto no le resta o le suma complejidad a cualquiera de los dos, nada más es una cuestión de tiempos. Entonces, ahorita que decías lo de Latinoamérica y la lectura de cuentos, o sea, no creo que esté alejado de que además es porque también tengamos localmente mucha producción de cuentos, por 2 razones, y creo que voy a empezar a abrir la puerta también a lo que decías ahorita del cuento fantástico y ya nos dirás qué decía Cortázar. 2 razones que veo al menos en la segunda mitad del siglo XX para acá. Una, justo, si yo, por ejemplo, mi experiencia personal, a mí me gusta escribir, y si bien tengo un par de proyectos de novela, lo que más he escrito es cuento.
y justo porque hay cuentos que me he echado en una noche. Luego vienen revisiones, nuevos borradores y demás, pero hay cuentos que en 4 horas acabo la primera versión. En cambio, pues una novela requiere más. Nuevamente, cuando hemos hablado de las cantidades de tiempo que pasamos en transporte público, en desplazamientos hacia y desde el trabajo, los turnos, múltiples chambas para sacar adelante una familia, bla, 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 todas estas cuestiones que en el sur Sí, ya global hemos mencionado. tenemos, desde el primer episodio, ¿no? Que hasta nos cuestan para leer. Pues nuevamente, es más fácil leer un relato que en una sentada, en una ida al baño lees. Y si tu librito te trae 50, 10, 15, 20 de esos, qué chido. Y una novela, pues es una sola, ¿no? O sea, al final de cuentas, yo sé que no vamos a comprar, y de hecho aborrezco eso de casi comprar por kilo las novelas, o que digas, es que esto cuesta mucho para las pocas páginas que es, y eso es algo que ha debilitado la venta de cuentos. Ahorita entramos en ese otro tema, pero por un lado, pues leerlo es más fácil cuando tienes poco tiempo para leer, y no por flojera, sino justo porque tu tiempo se va, tu vida se va en otras cosas, en sobrevivirla para empezar, y producirlo también, ¿no? O sea, si yo tengo ahorita 2 horas libres durante 2 semanas, puedo hacer unos 3 cuentos. En cambio, mi novela va a acabarse en 5 años, ¿no? A ese ritmo. O sea, no por nada también muchos artistas y muchas artistas dependen en muchas disciplinas de apoyos, becas y demás para poder hacer una producción más decente en volumen y poder dedicarse a ello. Entonces, no es fácil y creo que tiene que ver también con eso. O sea, desde el lado de creación y de lectura, que tenemos poco tiempo para hacerlo. Estoy en shock porque me dejaron así, o sea, fue demasiada información, mi cabecita todavía lo está procesando, porque o sea, para empezar, me niego rotundamente a esa afirmación, que dijo Cortázar, y no, o sea, y voy más como el lado de Johnny, no precisamente porque la gente sea huevona, ¿no? Porque a mí yo estoy segura que eso, pues no. Y también otra de las cosas que me gustó de los comentarios que dijeron es que precisamente el cuento, al ser tan corto, yo sí considero que resulta un tanto más, no quiero decir difícil de entenderlo, pero sí tal vez un poquito más complejo porque no te da como ese chance o te da como toda esta descripción y estas herramientas para que tú puedas involucrarte así completamente en la historia, ¿no? Como en una novela, precisamente por la información tan corta que tiene, ¿no? Entonces creo que para empezar yo podría decir que es no lo quiero decir, pero sí podría ser más complejo el cuento, ¿no? Para entenderlo como la novela. O puede ser que tal vez no te guste o tengas que leerlo más veces, ¿no? Para que te termine de encantar. Y por otro lado, retomando a Cortázar, con otra de las cosas que él decía acerca del cuento, es que, bueno, Chris hizo la comparación con el box que me gustó mucho porque ya saben que yo soy fan de los deportes, pero también es una comparación muy bonita con la fotografía y el cine. Y él decía que, pues, haciendo esta comparación, el cuento era como la fotografía, porque era un instante nada más en el que se capturaba al personaje. Y en cambio, la novela era parecida a una película porque pues era mucho más larga y presentaba más desarrollo, ¿no? Entonces también me parece que incluso en la fotografía, y o sea, en este ejemplo también, tiene la complejidad, ¿no? Porque podemos ver películas que pues son súper largas y que pues sí está chido, pero no está tan rica como una fotografía, ¿sí me explico? Entonces yo creo que sí las dos tienen como por ahí obviamente, ¿no? Ya hemos platicado de eso, sus pros y sus contras, pero lo que sí quiero dejar en claro es que no creo que los latinos sean holgazanes. No, yo tampoco, y Cortázar tampoco lo creía, lo menciona al inicio de su cátedra Si lo creía, lo menciona, lo odio. No, pues era latino. La verdad es que no creo, aunque fuera un latino que viviera vivió mucho tiempo en Europa o lo que sea, la realidad es que no, tampoco lo creía. Es como es el estereotipo con el que vivimos los latinoamericanos en general, creo yo. Sí. Y que se puede reducir, o sea, es una forma reduccionista de comparar, porque en Latinoamérica leemos o consumimos y creamos más cuentos que novela. Yo coincido un montón y me parece también muy bonita la comparación entre la fotografía y el cine, como cuento y novela, porque al final la fotografía por sí misma te podría estar contando una historia sin que se mueva, ¿no? En un flachazo. Sí, Y, totalmente. y Claro, eso, al final de cuentas existe hasta el fotoreportaje como género, ¿no? O sea, claro, tiene Sí. mucho valor el ojo del fotógrafo para contar una historia a través de una fotografía sin que tenga que decir muchas palabras. Y justo es muy atinada. Entonces, hay diferentes elementos que juegan en esta complejidad del cuento. O sea, ahorita que mencionan
o que determinamos en este momento juntos que el cuento no es tan sencillo como parece, ni necesariamente porque sea corto. O sea, el hecho de que sea corto no lo hace más sencillo. Hemos llegado a ese acuerdo. Ese es nuestro primer acuerdo del día de hoy. Apúntenlo, por favor. Así, sesión de... Así, tenemos nuestra bitácora de la sesión. Así es. Así que... Me acordé que alguna vez platiqué con mi frase, creo que teníamos como apenas un año de conocernos, y platicábamos justo también de los retos de lectura del cuento, porque dices que el cuento cuesta mucho trabajo interrumpirlo, y sí es verdad. Y hay cuentos muy largos. O justo que estás acostumbrada, que vas en un camino y bla, 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 y te quedas a la mitad. Normalmente con las novelas, a veces en cualquier parte, o depende cómo estén estructuradas, pues los capítulos o incluso las divisiones, en cambio, digamos, entre comillas, de escena, que normalmente son estos espacios extra en blanco, entre párrafos dentro de un mismo capítulo y todo, pues dices, ya llegué hasta aquí, ahí le paro. Y en cambio, cuando hablábamos en el episodio anterior, ¿no? De no ficción, lo mismo, ¿no? Pues simplemente te acuerdas en qué vas y en ese pues le retomas y hasta te sirve de repaso. Pero en el cuento, obviamente puede, o sea, es la posibilidad tal cual, el hecho de pausarlo, pues sí se puede, pero es más incómodo. Sí. El cuento fluye tan ágilmente que... Porque es muy abrupto, ¿no? O sea, de repente... es como, güey, ¿dónde hago una pausa en esto? Incluso si es que está en vivo, no puedo. Ajá. Y se vuelve difícil, ¿no? Y la novela está estructurada justo para lecturas de más días, de más horas, con más pausas. Bueno, menos Angie, ya vemos que ella se devora los libros, ella tampoco hace pausas. Ya la perdonamos. Sí, envidio su velocidad de lectura, la neta. A ella ya la cancelamos, ella se entera del libro del siguiente mes, Qué poca madre. 2 días antes de que sea el primer space, porque si no, ya nos deja. ¿Cómo quitarle las ganas de leer a alguien? Sí, no, sí me ha sido un reto, o sea, sí me late como intentar mantener el paso, pero sí, no puedo. Sí, pues está cañón. Pero precisamente también coincido contigo que el hacer esa pausa sí resulta muy abrupto. O sea, no puedes decir como, me quedé en esta página, como con las novelas, ¿no? Y ya ven que yo a cada rato ando interrumpiendo las mías, entonces los cuentos sí resulta un poco... Sí, pues traes en pausa el primer libro del año del club. Pero es secreto, ya, no vamos a hablar de eso. Prometimos no tocar esos temas. Así, Steph quiere que la primera regla del club de lectura sea no vas a hablar del club de lectura. De los libros que leíste o no leíste. No molestarás a tus compañeros del club. Palagniu que estaría orgulloso de ti. Y después, ahorita ustedes están mencionando versiones como definiciones muy bonitas, la verdad, de comparaciones o maneras de entender el cuento, ¿no? Con otros medios. Y tomé un curso con un profe que se llama José Alfredo Reyes López. Chris lo conoce. Hola, José Alfredo. José Alfredo nos escucha. Y nos escucha, y eso es un amor, y es bien genial. Sí. Sí puede tomar su curso así. Yo también su curso. ¿Verdad? Es bien chido su curso. Es un gran curso. Sí, es curso para escribir cuento, entonces... Y me acuerdo que él dice la definición en el curso, ¿no te acuerdas? De que el cuento es la historia de un conflicto. O sea, que él dice que la manera más sencilla, digamos, o que él ha hallado de definir, que sin excluir, o sea, justo, ¿no? Una definición que trate de abarcar todos los cuentos es eso. Te van a contar un conflicto. Y la novela él dice que es la historia de una vida. Oye, esas son buenas descripciones. Sí, en la novela siento, fíjate, así me acuerdo que hasta dije ahí, o sea, sí, estoy de acuerdo, pero creo que la novela puede ser incluso de varias vidas. Hay novelas que te abarcan, digo, desde cosas como El amado libro de Steph. Ya sabía que le ibas a decir, ahorita lo tenía en la mente y dije, como ese maldito libro. Claro. Por ejemplo, en cuestiones súper ñoñas, ¿no? Estas series de chingo mil libros como El Juego de Tronos, ahorita que está en boga por la adaptación de Prime, la de La Rueda del Tiempo y demás, pues al final de cuentas abarcan la vida entera a veces o un gran pedazo de la vida de muchos personajes y vas viendo sus puntos de vista y los conoces, ¿no? Entonces creo que puede ser incluso historia de varias vidas, pero sí, justo el cuento normalmente abarca de principio a fin un conflicto. No se va a desviar con otros y es una gran diferencia con la novela y creo que es una manera en que podemos también delimitar y entender hasta dónde puede llegar el cuento. Si bien muchos cuentos son breves, hay unos más largos que van pero mientras sigan tocando solo un conflicto y el centro sea ese conflicto, más allá de los personajes, más allá de otras cosas, creo que es una manera también, una manera fácil, siempre va a haber excepciones, pero es una forma un tanto útil, como una herramienta, ¿no? Para poder decir, bueno, al menos todo lo que cabe en esta cajota, sí es un cuento.
Va a haber algunos más que habría que analizar. Y también eso es bien padre, ¿no? A final de cuentas, quienes crean literatura no se ponen o sea, van a contarte historia o historias y ya quienes hacen la mercadotecnia, que ahí es otra bronca, van a querer encasillarlo en algo, ¿no? Ok. Hay un cuento ahorita que justo, tienes razón, qué bueno que me recordaste lo de, el cuento es la historia de un conflicto. Ajá. Y hablando de la complejidad del cuento, hay un cuento que todos conocemos y que lo repetimos constantemente, al menos aquí en México, y creo que ya saben cuál es. Estoy casi seguro que sí. Cuando despertó, el dinosaurio Ajá. todavía estaba allí. Ah, ya sé. Este cuentito, Hermoso. Sí. esta minificción, es de Augusto Monterroso, que produjo muchas de sus obras aquí en México. Él no es mexicano, él no era mexicano. Y el libro que el libro donde lo traigo, pues ese digo, se lo pueden encontrar en todos lados, ¿no? Pero bueno, es la brevedad. Ese era su talento. El güey era breve. Y justo eso, como cuentitos como súper breves, no tan breves como la del dinosaurio. Esta minificción del dinosaurio, tú te preguntas cuál es el conflicto. A mí yo me acuerdo que en una clase de literatura alguien nos lo pusieron y fue así de, ¿y cuál es el conflicto? Y fue así como, no mames, no sé. O sea, sí hay un conflicto, pero no sé cuál es. O sea, en ese nivel de Yo estoy complejidad. en conflicto. Yo estoy en conflicto al no Yo soy el saber. conflicto. El conflicto es el de quien lo lee. Sí, el pedo es que el conflicto está en la cabeza de la persona que lo acaba de leer. Y en el que le escribió, porque, o sea, ¿qué momento? Es que justo está padrísimo. Se puede hacer un gran estudio, puedes hacer una clase entera alrededor de este cuento. Es que se ha hecho. O sea, Sí. ¿cómo le puedo llamar? Esta habilidad, en este caso de Monterroso, que creo que es uno de los que escribe de manera breve tan mágicamente y que es muy famoso justo por es que ni siquiera es famoso por otra cosa, es famoso por el cuento del dinosaurio y que se ha reproducido constantemente haciendo alusiones políticas y etcétera. Ajá. Hace el resumen de la complejidad del cuento, que te está contando algo que es impactante, que es inesperado, tiene algo insólito, es súper corto porque ni siquiera llega a las 2 líneas completas, al menos en un libro así de bolsillo chiquitito, y es impactante, y dices, oh, ok. me acaba de contar que él se había ido, o sea, tú le puedes poner otras cosas, ¿no? Es una persona que se fue a dormir y había un dinosaurio y por alguna extraña razón el dinosaurio hizo un problema y seguía allí y se tenía que ir o quizás no se tenía que ir, y entonces empiezas a también tú mismo crear un contexto para adornar quizás el cuento, pero al final las 2 líneas son simplemente impactantes y es un cuento. Sí. Y existen diferentes tipos de cuento. Insisto que tomé de referencia a Cortázar porque fue como lo que tenía más a la mano y como lo más bonito posible que tenía en de clases de literatura. Y Cortázar refiere 2 tipos de cuento: cuento fantástico y cuento realista. Y para diferenciar estos 2 cuentos, no es tan complicado. Cortázar en general escribía fantasía, no escribía realismo mágico, él escribía cuento fantástico en general. Cuento. La verdad es que Rayuela no estoy segura si... No vamos a hablar de Rayuela. Cuentos. No hablemos de Rayuela porque da para 10 episodios. No vamos a hablar de Rayuela. Cuento fantástico. No Entonces, queremos crear un conflicto. sí, no. Habla de las diferencias entre el cuento fantástico y el cuento realista. Y habla que uno de los elementos que los diferencia, por ejemplo, es el tiempo. Y menciona, por ejemplo, que hay un libro que se llama An Experiment with Me, que le gustaba mucho a Borges y que a veces hablaba de él, Borges, y que decía que estaba como súper padre porque este libro hablaba de las posibilidades de diferentes tiempos. Una de las cosas muy interesantes que dice en este libro Cortázar sobre la creación literaria es que los mismos escritores, como debe de ser, creo yo, se van nutriendo de otras ramas. Ellos dicen que ellos siempre viven como en la incertidumbre y que entonces toman otras ramas para explicarse y poder explicarse otros fenómenos y poderlos poner y que sean creíbles en su obra. Entonces, este libro de An Experiment with Time, como sería el experimento con el tiempo, habla de la posibilidad de diferentes líneas de tiempo, digámoslo así. Que no solamente existe o sea, es que en realidad el tiempo en general no existe. Es algo que nosotros inventamos, lo medimos de alguna manera y es algo que nosotros inventamos y lo medimos con un calendario y con un reloj, que son cosas que nosotros inventamos, básicamente. O sea, sí, pero sí existe. Nos podemos meter en un gran debate ahí, pero bueno, sigue. Entonces dice analiza la posibilidad de diferentes tiempos, simultáneos o paralelos, basándose en el conocido fenómeno de la premonición que las personas tienen repentinamente, ¿no? O sea, así como que
tenemos una visión de algo que se produce, no sé, 5 días después. Y dice que algo que para nosotros es el futuro, o sea, la premonición, para otras personas o para otros animales, no es nada porque el futuro en realidad, en teoría o sea, en teoría no existe, o sea, porque todo el tiempo es el futuro y todo el tiempo es el presente y etcétera. Bueno, son ahí como discusiones como extrañas. Ujú. Y que en realidad ese tipo de Un poquito. premonición, este tipo de tiempos a los que se refiere este libro es solamente un futuro descolocado, dice él. Es paralelo, es incierto. Y lo que a lo que llega es que el tiempo que manejan en un mundo y que es una de los elementos que pueden ayudar a manipular una historia tan breve, es que el tiempo Ujú. es elástico. O sea, un buen cuentista, lo voy a decir de una manera muy subjetiva, para poder Claro. manipular cómo cuentas una historia así de chiquita, echas mano de el tiempo, ¿no? Pueden pasar 3 días, 2 meses, 4 días, 3 años, con elementos representativos. Por ejemplo, Cortázar tiene un cuento que se llama La autopista del sur. Él se refiere a este cuento como realista, pero en realidad le mete mucho lo fantástico, porque es un embotellamiento, o sea, cuenta la historia de un embotellamiento, está muy padre, está muy largo, está un poco largo el cuento, pero está muy padre. Ajá. Cuenta la historia de un embotellamiento, en donde las personas eventualmente se desesperan de estar ahí quién sabe cuánto tiempo y se empiezan a bajar de sus coches y empiezan a hablar entre ellos y luego se dan cuenta que pues ya no tienen recursos para sobrevivir, o sea, ya no hay agua, no hay, y o sea, no se mueve, nadie se mueve. Y la representación del tiempo son las estaciones del año. Entonces hace mucho calor y luego hace mucho frío y luego está nevando y ellos están buscando la forma de sobrevivir mientras están en el embotellamiento. Entonces le mete ahí como que nadie puede estar tanto tiempo en un embotellamiento. Y en poco tiempo te cuenta, se supone, una historia realista de un embotellamiento, pero al mismo tiempo mueve el tiempo con elementos como el cambio de estaciones, ¿no? Por ejemplo. Ok. La verdad es que este tipo de cosas no las puedes hacer en el cuento realista, ¿no? O sea, en el meramente realista, porque al final Claro. el cuento realista lo que se refiere es cuenta un hecho. Puede ser un hecho que sí pasó o puede ser la reinterpretación de un hecho contado a la interpretación del escritor. O sea, Del no autor, sé. ¿no? Ajá, sí, exacto. Y hay otro, o sea, hablando como de estos paralelismos en el tiempo, hay otro cuento también, evidentemente, de Cortázar, que se llama La noche boca arriba. Ese es un gran cuento. Ah, es precioso. Y si no lo han leído, léanlo, La noche boca arriba. Cortázar dice que este cuento lo escribió con base en una experiencia propia, que fue que Qué miedo. Oye, venía en la calle, manejando su moto y casi atropella a una viejita. Y entonces, porque la viejita se iba a cruzar el alto cuando no debía cruzarse, y entonces él, pues para no atropellarla, fue y se estampó. La historia cuenta o sea, el accidente de un tipo. Bien Sí, hecho, sí, sí, de hecho Cortázar. también se aplaude a sí mismo de que bueno que no la maté. Y se rompió la pierna y estuvo varios meses, o sea, no sé si varios meses, pero varias semanas en el hospital. Ah, Y me da mucha risa porque en el libro dice algo así como, y además me rompí la pierna, y es mucha pierna, porque pues miren, y pues Cortázar era muy alto y tenía mucha pierna, ¿no? Y entonces su recuperación iba a ser como más larga porque pues era muy alto. Y el caso era es que muy piernón, qué presumido. es que era muy alto. sí, ¿eh? Entonces, en el cuento es un cuate que tiene un accidente en motocicleta y mientras está hospitalizado tiene una serie de sueños o delirios en donde él es un indígena mexicano que pertenece a una cultura que no existe y que lo están persiguiendo y que lo van a sacrificar. Entonces está yendo y viniendo entre planos. Despierta de pronto en el hospital y como que se calma y luego regresa otra vez a ser perseguido para hacer sacrificio y así, ¿no? O sea, va una y otra. Y al final, se les voy a contar, me vale madre. Lo que sucede, spoiler Spoilers. alert, Digo, nada más aviso de spoilers. Adelántale unos 20 segundos. pero vale Vas. mucho la pena leerlo porque pues yo se los estoy contando hacia el aire, Sí, y de ustedes hecho, tienen que en leerlo. general eso es algo bien bonito de las buenas historias. No importa, o sea, no importa. Es padre experimentar esa primera sorpresa, pero una buena historia, pues la puedes releer 50,000 veces y no pierde chiste. El chiste es el trayecto, ¿no? No el Justo. final. Si no, no habría novelas Totalmente. tampoco. Y entonces lo que sucede es que él intenta aferrarse a la realidad, o sea, sus delirios son tan reales de que ya lo van a matar y ya le van a sacar el corazón y la chingada, que intenta aferrarse a la realidad,
o sea, al hospital él con la pata rota, y resulta que no, que su sueño en realidad era que él era el motociclista. Ay, no. Me Ajá. quedé así. Y durante el cuento hay buenas pistas de ello, porque cómo describe algunas de las cosas actuales, las describe como alguien que nunca las hubiera Correcto. visto. Güey, Entonces, la verdad es que ese no. uso de la temporalidad que pasa un plano a otro, no solamente o sea, no solamente forma parte de la narrativa para contarte la historia, sino además le agrega un elemento de misterio, De suspenso, ¿no? También ajá, porque por ejemplo, ¿no? Ajá. Sí, Y de estrés al lector, y que dices: "Ay, ¿qué está pasando?", ¿no? Porque llega un momento en que sí, justo el cuento te confunde entre los planos, y tú mismo empiezas a dudar qué está pasando. O sea, ¿quién es él y dónde está? Entonces, Ok. ajá, ¿cuál es el ajá, exacto. verdadero, no? Entonces, lo que dice Cortázar es que este elemento del tiempo te ayuda mucho a crear, historias fantásticas, porque lo puedes manipular, ¿no? O sea, tú puedes decir: "Va y viene, paso tantas horas, tantos días, tantos meses", así como lo referimos nosotros. Y por el otro lado habla de la fatalidad. La verdad es que ese no me pareció como tan importante, pero está interesante que dice que el cuento lo que hace es tomar este principio de el destino es el destino y punto, y lo que le va a pasar al personaje le va a pasar al personaje inevitablemente, ¿no? Entonces habla de que este elemento de la fatalidad te ayuda a darle como este final al cuento, aunque el personaje no haya querido llegar allí. Por ejemplo, estas historias como Edipo. Ok. Ándale. Justo iba a decirte, es que ahorita me vas a pensar y sí, es más difícil, creo yo, o tal vez en lo que yo he leído no me he encontrado tanto, es más difícil un cuento de final, digamos, feliz o positivo o agradable que una novela. ¿Es más difícil? Sí, o sea, un Ok, buen ok, cuento. ok. No digo que tenga que a huevo sufrir, pero, o sea, digo un final agridulce, ¿no? Cosas buenas, cosas malas. Pero, o sea, un cuento que acabe todo positivo es más difícil de que Y esté que bien digas, hecho, ah, ok, estuvo bueno, ¿no? O sea, que digas, ah, estuvo bueno. Ok. creo, y estoy hablando desde mi propia experiencia lectora, la neta. Este, igual me pueden recomendar 53,000,000,000 de cuentos bien chingones, que sean felices y va. Pero sí, o sea, ahorita que dices esto de la fatalidad, creo que sí es un punto bien importante de ese lado. En la novela se presta para, justo al contar una vida, en la novela se presta para que matices en cosas que acaban bien, cosas que acaban mal, cosas que no han acabado. Y en el cuento, como vas a contar un conflicto, si bien puede acabar de cierta manera bien, o sea, no digo que se tengan que morir todos a la verga al final, pero no siempre, aunque en mis cuentos luego me pasa eso, que siempre se terminan muriendo. Y no es mi culpa. Pero bueno, sí, güey, Es que pasa, se tenía pasa. que Es mi morir, culpa. no había manera de resolverlo. Es mi Exacto, culpa porque no lo leí exacto. rápido, dijo Juanjo. Si no hubiera hecho esa pausa. No, pero sí, en un cuento es más difícil que todo salga bonito, ¿no? Porque pues, nada más tienes un conflicto, ¿no? Y si todo sale bien, es bien, pues, es como demasiado cliché, Ajá, cursi. precisamente por esto que dices, ¿no? Que como es tan corto, o sea, no puedes aventarte así como otro tipo de oportunidades para el personaje, ¿no? De salvarse de esa. Entonces, no puedes como meterle un poco más de aventuras o no sé, otro tramo del camino para que puedas decir, bueno, ya se salvó y no le fue tan de la patada, ¿no? Entonces tiene que ser o sí, para que pueda decir alguien, estuvo bueno. Claro, por ejemplo, otro cuento de Cortázar, porque como verán que nos gusta Cortázar, lo leímos cuando hicimos el space de cuentitos en Twitter, el de, el de Casa Tomada, es de sus más famosillos. Okey. Y otra vez, spoilers, ahí adelante en unos 20 segundos les voy a contar de qué va, pero básicamente es una pareja de hermanos, hermano y hermana, que heredan una casa y te describe el hermano cómo hacen sus cosas, ¿no? Cada quien hace su vida y se juntan para comer y así, y un día empiezan a oír un ruido. El caso es que poco a poco todos los días se escuchan ruidos y nada más la hermana dice es que están tomando la casa, que no sé qué, ¿no? Entonces la casa es amplia y te la describen. Eso es también, nuevamente, ese cuento funciona por lo corto que es. Ya hace mucho énfasis al principio y hasta podría aburrirle a algunas personas decir, güey, ¿por qué me estás describiendo tanto cómo son las habitaciones y que hay una puerta aquí y luego otra puerta acá después del pasillo? Que no es que, pues porque cuando empiezan a oír esos ruidos, cierran una sección de la casa. Se queda sellada y entonces siguen oyendo ruidos y dice ahora no, están en la cocina y apenas les alcanza a dar tiempo de agarrar cosas de los recuerdos que tenían de los papás y de la familia y bla, bla, bla. Y entonces conforme vas el cuento, básicamente nunca sabes qué sucede o qué es la causa del ruido, pero ambos escuchan algo que ya está a ese algo o ese alguien en la casa, que creo que sí lo mencionan en plural. Ahí sí recuérdenme si ustedes se acuerdan de eso, pero terminan yéndose de la casa, ¿no? Entonces sí, no acaban muertos ni nada, pero pierden la casa.
y pierden todo porque se salen así con lo que traen puesto y la cierran porque van cerrando secciones de la casa que les van tomando, ¿no? Y dices, güey, nuevamente, ¿no? Les digo, no tiene que acabar todo horrible, pero sí se resuelve de maneras agridulces, ¿no? También hay muchos cuentos, incluso infantiles, que como son la madurez y este paso del crecimiento hacia la adolescencia o hacia la adultez, la pérdida de la inocencia, muchos cuentos lidian con eso, con Justo. pérdidas. Ujú. Y está bien chido. Sí, o sea, creo que es como el final impactante que tiene que ser o sea, es el Ujú. punto climático de la historia y por eso está como mucho mejor definida esta estructura como muy simplista porque pues tiene muchos más elementos, pero no necesariamente tiene que ser fatal, pero como que ya está predicho que algo tiene, o sea, que tiene que ir hacia allá. Y justo coincido con no hay oportunidad de que el personaje haga algo distinto. No da tiempo porque estás contando un conflicto y al final tienes que resolver de alguna forma ese conflicto y no te puedes tardar 1000 años porque no puedes meter elementos distintos para resolver ese conflicto. Entonces, sí, o sea, no hay fin, o sea, no necesariamente son finales justo malvados, pero por ejemplo, ahora que estamos leyendo estos de Banana Yoshimoto, o sea, la verdad es que ahí no sabría cómo referirme a Están bien peculiares. ajá, porque yo les puedo decir relatos en la intención de, bueno, me están contando una historia, pero al final creo que sí cumple con las características del cuento. Y específicamente Claro, todos van en un conflicto, tienen todos pocos personajes, son breve. cortos y son de temáticas, pues sí, diferentes, ¿no? O sea, son historias cortas que cumplen con esas características. El último, que es el que lleva el título del libro, no se los voy a spoilear, es un poco más largo o sea, es el más largo de todos. Y la verdad es que sí te cuenta varias cosas que suceden a la vez, pero solamente hay 3 o 4 personajes involucrados, de los cuales 2 aparecen así en menciones. Brevemente. Y tiene un hilo conductor, o sea, la protagonista tiene un conflicto en específico. Pero terminan muy bonito todos, o sea, muy reales, ¿sabes? Estos sí son cuentos realistas porque te están contando las historias, aunque sea desde la imaginación de la autora, pero no intervienen estas modificaciones del tiempo o estos elementos fantásticos que rompen con la realidad. O sea, tú no te imaginas que haya, yo qué sé, un caballo volando allá afuera. Y en los otros cuentos, en el cuento fantástico, pues puede haber un caballo volando allá afuera y no hay pedo, pues es parte de, ¿no? Claro. Pero en el cuento realista no. Que sí. ¿Pero qué ibas a decir? No, y justo con Yoshimoto, ¿no? Que las cositas fantásticas que llega a incluir son como muy veladas o muy... Son parte de la cotidianidad de su cultura, ¿no? O sea, por ahí Sí, o sea, esto de, veo unos fantasmas en mi depa, güey, y les preparo comida. Sí, pero no lo órale. toman con una normalidad. Es como, o sea, sí me da Sí, miedo, como que es muy natural, ¿no? Pero aquí están. Claro, pero justo forman parte de las creencias cotidianas de nosotros. O sea, nosotros no creemos que haya Pegasos, pero sí creemos que puede haber fantasmas o que los muertos regresan a una ofrenda el 2 de noviembre, no sé. Forma parte de nuestra cultura, entonces al final nos rompe con el realismo, o sea, con el realismo, no le está metiendo elementos fantásticos, porque todo pertenece a su contexto cultural. Y no hay finales fatales, son finales realistas. O sea, en la realidad no todo termina bien o termina aceptable y ya. O sea, next. Y de hecho, justo con Yoshimoto, o sea, son cargas. Perdón, Estefas. No, o sea, precisamente por lo que dice, ¿no? O sea, no son finales fatales, simplemente son finales, porque yo también creo que eso va la vida, ¿no? No podemos estar escribiendo o esperar que todo lo que leamos sea felicidad, porque pues la vida no es todo felicidad, o sea, ahí sí sería como que sería difícil de creer. Y yo creo que también están padres estas historias en las que encontramos finales, en las que no siempre terminan todos contentos, porque aunque sea triste leerlo, o aunque sea duro para nosotros como duelo de que ya te echaste la historia y lo estás sufriendo, creo que es parte de entender que cuando compartimos un sentimiento así o cuando los escritores nos están compartiendo este tipo de sentimientos en los que están siendo vulnerables o los personajes son vulnerables, me parece que es algo bonito porque cuando conectamos con ellos y al final esperamos como así como con mucha ansia o ni siquiera queremos terminar el cuento porque sabemos que va a terminar, va a ser duro el final. Creo que cuando conectamos son historias bien bonitas porque precisamente va de eso, ¿no? De la vida.
que no siempre estamos ganando o que no siempre todos son triunfos y colores rosas, ¿no? Entonces yo también creo que esos cuentos que son realistas y en los que hay cierta fatalidad o cierta deshonra o tristeza, creo que nos hace ser empáticos porque muchas veces, tal vez no es que te haya pasado eso, ¿no? No es que hayas visto fantasmas, pero sí hay muchas situaciones en las que puedes coincidir tu vida o algo similar con el personaje que no terminó bien y que eso hace que te guste más el cuento. Entonces también estoy de acuerdo en que no tiene que ser no hay que esperar siempre de los cuentos y de las historias un final feliz, pues. Sin ser fatalista, ni Sí, pesimista. claro. Y de hecho con Yoshimoto me sorprende que en general les da un tono o un giro muy como en algunas cosas alegre tal vez, o como cierta resignación, pero no con un tono negativo, ¿no? Sino como, o sea, como aceptar lo que es y lo que ha sido y seguir adelante. Y eso me gusta porque lidia con temas bien duros, o sea, lidia con abuso infantil, abuso sexual, intento de homicidio, y dices, güey, Está muy y los ve cabrón, como parte. pero en la forma en la Sí, que lo cuenta, no lo sientes así como, bueno, o sea, ajá, como dices, ¿no? Sí está pasando, pero hay que seguir adelante, ¿no? O sea, no puedo quedarme aquí claro. a llorar. Y es la magia de quienes escriben, ¿no? O sea, poder justo usar las palabras para hacer cosas así bien padres. Les quería recomendar uno que ya habíamos recomendado, que es La culpa es de los tlaxcaltecas, ahorita que Chris habló del de La noche boca arriba de Cortázar, porque también hace un juego bien bonito con los Ujú. tiempos y con como las realidades. Y además, ahí mis respetos con Elena Garro, ¿no? Porque los brincos los hace a puro diálogo. Sí, está muy cabrona. Siempre salta entre tiempos con diálogo y dices, güey, o sea, quisiera poder hacer diálogo como ella. Está muy, muy, muy cabrona cuando estaba. Ajá. Estuvo. Pero la neta, ese sí lo pueden leer, chido. Y les quería leer ahorita, hablando de la magia bonita de los cuentos cortos, dos de los cuentos más cortos en español, además del dinosaurio de Augusto Monterroso, que por cierto, ahorita que mencionabas a Monterroso, Ujú. Cris, y de que sí, ¿no? Pues al final de cuentas es súper famoso por esto, por el dinosaurio. Tiene un libro bien bonito que es, a final de cuentas, es un cuento infantil, por si lo quiere leer la banda, que se llama. Perdón, no, me estoy confundiendo de autor, olvídenlo, no. Luego les cuento del que les iba a decir ahorita porque está bien bonito, no, pero me estaba confundiendo. Bueno, voy con los cuentos bonitos y cortos y ahorita vamos con Monterroso porque sí traigo algo que les quería decir de él, pero bueno. El primero es El emigrante del mexicano Luis Felipe Lomelí. No sé si lo han escuchado, pero es un cuento de 4 palabras y es precioso. Y dice, ¿olvida usted algo? Ojalá. Está poca madre, güey, no mames. Güey. Sí, Aparte, el juego, el doble sentido que puedes darle con el olvidar cosas o el olvidarlas. Y el título, claro. aparte, el anclaje que te da el título para poderlo, que muchos títulos limitan la interpretación de las cosas y aquí más bien te está dejando ver que puede ser antes de que se vaya o ya llegó o más bien el güey quiere olvidar de cosas y por eso se está yendo. O sea, no es O precioso ese puede pinche. ser una invitación también, o sea, como Sí, esta forma en la que tú ¿cómo se dice cuando la interpretación que tú le des, ¿no? Depende también ajá, en qué mood andes, ¿no? Como dice Juanjo, puede ser que ya te quieres olvidar o puede ser que estés invitando a alguien o así. Y eso también eso es muy bonito, ay, es muy hermoso. está bien chida. Ya ven, aquí les estamos leyendo cuentos completos en este podcast. Y el otro es pinche cuento perfecto, casi, casi. Aunque, bueno, necesita muchísimo el contexto ahí sí. O sea, ese cuento no funciona solo. Es lo único que puedo decirles. A diferencia de estos otros dos, ¿no? Del dinosaurio y el emigrante, que funcionan por sí mismos. Este es más como un juego de ingenio. El cuento se llama Luis XVI. Perdón, ay, estoy bien ciego. Luis XIV. Y el cuento dice, yo. Aquí está poca madre. No mames. ¿Verdad? No mames. Güey, Estamos aquí ¿por qué no se me turboñoñando. ocurrió a mí? Está buenísimo. ¿Verdad? Me da coraje. Cuando lo leí hace ¿Cómo no años, se me me dio ocurrió a mí? tanto pinche coraje. Puta madre, está buenísimo. ¿Por qué existe ese cuento, maldita sea? ¡Wow! Qué ¿Verdad? buena Es idea. como, güey. Yo. Qué profundo, güey, Sí. no mames. Ajá. Güey, es el pinche Aleph de Borges y más en una pinche palabra y todo Está con muy el contexto. cabrón. Les digo, Por ese no funciona supuesto. solo, es lo único,
pero de todas No. maneras tampoco le quita mérito. Entonces, y aún con el título son 3 palabras, entonces, de todas maneras, no Está muy mames. chido. O sea, está considerado el más corto, al menos en español. Obviamente depende de las definiciones del cuento y habrá quienes digan, es que justo porque no funciona sola, no puede ser, y entonces hay quienes les decimos, no mames, está bien chido de todas maneras. Pero sí, pinche cuentazo. Y vean cómo se puede, o sea, estos 3, ¿no? El del dinosaurio, el emigrante y Luis XIV, se pueden, o sea, ¿cuántas palabras son en cada uno? O sea, uno de 1, uno de 4 y el Sí, dinosaurio creo es que de son. 7, si no me equivoco. Pues que, Sí, son 7. Y dan para analizarles tanto. ajá, o porque no depende del número de palabras que tenga, o sea, es el nivel de Exacto. creatividad que tienen, o sea, Ya me encabroné. venga, porque a mí no se me ocurren esos cuentos, maldita sea. O sea, el nivel de creatividad y de, no sé, maestría en el uso del lenguaje para poderlo plasmar y que te genere este impacto de, güey, no mames, está muy, o sea, está muy chido. Es otra onda, o sea, la verdad es que el cuento, por eso es de mis Sí. géneros favoritos. A mí me gusta mucho leer cuentos y me compro constantemente cuentos porque no, o sea, puedes consumir un nivel de historias o sea, no es o sea, te lleva mucho tiempo leer una novela y nada más vas a leer una historia. En cambio, en los cuentos vas a leer un chingo de historias en una sentada. Y la verdad es que Ajá. a mí eso, o sea, eso lo disfruto mucho porque es como tener, como, no sé, un jarrón de chismes y agarrar un puño y estar leyendo chismes a cada rato, ¿no? O sea, eso a mí me gusta mucho, por eso el cuento se me hace como súper padre como género. Sí. Ya nada más quería decirles, perdón, antes de que porque van a seguir leyendo cuentos. Entonces, ya nada más para cerrar esta parte que discutíamos sobre el cuento realista y el cuento fantástico, y nos seguimos con algunos cuentitos que traemos también, para también no extendernos tantísimo. Cortázar, voy a citar a Cortázar, dice, muy grosso modo diría que, además de la diferencia del tema con respecto a los cuentos fantásticos, la diferencia está sobre todo en que el cuento realista, por definición, tiene que hacer profundo hincapié en el tema, en la situación que cuenta, y esa situación obviamente es una situación extraída de la realidad que nos circunda, la conozcamos o no. El cuento fantástico imaginativo puede prescindir de esa temática más ajustada a la realidad e incluso ir resueltamente en contra. Pero, ¿qué es lo que pasa en los grandes cuentos fantásticos? El primer peligro que amenaza al cuento realista es el excesivo hincapié que puede hacer llegando el caso en la temática, considerándola como la razón fundamental del ser del cuento. Esto plantea problemas bastante complejos y bastante delicados porque con frecuencia leemos cuentos calificados o considerados por sus autores como realistas, que abarcan en efecto un pequeño momento de la vida y de uno o varios personajes, una determinada situación y también determinados episodios y acontecimientos. Para algunos autores, el solo hecho de haber elegido ese tema, por considerarlo interesante y haberlo contado tal como el episodio podría haberse producido en la vida real o se produjo, si lo está reproduciendo, basta con hacer un cuento realista. O sea, básicamente es como, no es tan fácil hacer cuento realista, porque al final le tienes que meter algunos elementos fantásticos para que funcione. Sí. Está muy interesante la diferencia que hace, vale mucho la pena leer este libro, Clases de Literatura de Julio Cortázar, lo encuentran en librerías desde bolsillo, porque sí viene como un análisis desde la perspectiva de Cortázar sobre en general literatura y se centra bastante en cuentos. Está bien chido, la neta. Lo tengo ahí, lo quiero leer, pero está bien chido lo que Sí, nos pero está compartiste, la ahí neta, en Cris. stand-by, Juanjo, porque esta es otra que está. Sí, es que no mames, tengo como 500,000 pinches libros Me ahí. caen súper gordos los dos, son bien presumidos porque ahí tienen un montón de libros. No, no es presunción, es culpa. Sí, ustedes no la pueden ver, pero se mueve así como clink, tirín, clink. No se puede ver, pero de un lado a lado, Bueno, Cris sí porque está presumiendo. exactamente. Deberíamos de tomarle una foto así para que puedan ver sus Nos está libros. enseñando sus libreros. Ajá. Pero Ahorita que mencionabas, Cris, antes de que nos compartas algo que nos enseñaste, Steph, pero les quería decir nada más una cosa al calce de lo del cuento fantástico. Creo que otra cosa por la que los cuentos son bien bonitos y que se sigue produciendo mucho, o sea, una de muchas razones, pero hablando de entrarle al juego capitalista, es porque es la forma en la que muchos autores logran ser publicados y publicadas. En especial, no solamente, pero en especial en géneros especulativos, las revistas, sean digitales o físicas, o ambas, y en general los concursos, hay mucho concurso de cuento, y son una puerta por la que muchos logran empezar a publicar de manera que no, o sea, a través de alguna editorial, sea independiente o no, pero
puede ser a veces justo con subsidios estatales, federales, municipales o lo que sea, locales, pues. Puede ser de universidades, pueden ser alianzas distintas. Pero el cuento es justo por ser normalmente breve, entonces se pueden publicar en una revista varios textos y es la manera en la que muchas personas empiezan a publicar. Y también hay veces que directamente las editoriales, pues para publicar textos y ofrecer varias historias, muchas editoriales independientes justo es lo que hacen. Hay un libro que recomendamos hace poco en Twitter, que estoy leyendo, que se los recomiendo, que es de Daniela L. Guzmán, que se llama Un tlacuache salvó este libro del fuego. Y son 5 cuentos en este librito pequeño déjenme les digo cuántas páginas son. Pequeñito de Son apenas más de 100. 355 páginas. No, son apenas como 112, 113 paginillas. Son 5 cuentos como de ciencia ficción, tal cual la contraportada dice, ¿qué significa extinguirse? ¿La memoria garantiza nuestra permanencia en este mundo? Los cuentos aquí reunidos exploran estas grandes preguntas a través de distintas extinciones animales y humanas en entornos naturales y virtuales. Y un tlacuache, descendiente de aquella criatura mítica que nos trajo el fuego, consciente de su próxima desaparición, intenta revertir la hazaña y rescatar estas 5 historias para preservar, si no los diferentes tipos de vida, al menos sí su rastro. Y ya después dice que es el segundo libro de la autora y que explora mediante ciencia ficción distintos escenarios así futuristosos. Y la verdad está muy recomendable. Y justo muchas personas así empezamos a escribir con cuentito, ¿no? Y otra cosa que quería comentarles es justo que esta idea de como la novela como el género prevalente en la literatura actualmente es algo muy nuevo, es algo muy reciente y es principalmente de finales del siglo XIX para acá. Muchas de las novelas que ahorita te conocemos como grandes clásicos, nuevamente de los últimos siglos hacia acá, se publicaron en semanarios, en revistas mensuales, quincenales y por capítulos. Entonces no se publicaban como novelas, sino se publicaban como capítulos seriados y entonces era el gancho para que compraras el siguiente número, ¿no? Ay, güey, o sea, no me puedo perder la siguiente revista porque pues me pierdo el capítulo 8 de mi pinche novela de Charles Dickens. Entonces, digo, y es algo que se ha ido perdiendo por diversas razones, pero era una manera en la que se publicaba nuevamente con el apoyo de, valga la redundancia, publicaciones impresas. Y entonces esa herencia la tienen ahora los cuentos. Las novelas, en cuanto la industria editorial empezó a publicar estos librotes grandotes, pudieron empastar, coser e incluso usar pegamento para hacer pitch tomos de 1000 páginas o menos. Entonces es que empezó esta prevalencia de, ay, güey, podemos poner un chingo de páginas, vamos a ponerles una pinche historia gigantota, ¿no? Digo, son más cosas, es más complicado que eso, pero básicamente ese es el chismecito de cómo la novela empezó a cobrar esta prevalencia, pero es nueva. El cuento se iba a la par o incluso, como lo que mencionaban hace rato, ¿no? Esta cuestión de tradición oral y demás era un género mucho más consumido de lo que ahora es. Y ahorita mucha gente, o sea, sigue prefiriendo como que me compro una novela que ya sé de qué va, a arriesgarme a comprar una antología que no sé de qué va. Ok. Y pues arriesguense a comprar cuentos y antologías, son bien bonitas y se van a descubrir varias historias bien chidas. Y lo mismo pasa con la poesía, o sea, mucho tiempo pues la poesía era la manera de contar muchas de las grandes épicas que ahora conocemos. Y también, o sea, van cambiando las preferencias, pero no es como que la novela sea el género universalmente y de todas las épocas estándar o preferido, no. Entonces, lean cuento, son bien bonitos. Y pues no sé, ustedes iban a compartir algo, entonces, están cortitos. Es que Eso me sí, están acordé, cortitos. sí, es que me acordé ahorita que dijiste lo de la producción, bueno, la publicación, perdón, en revistas y así. Y me acordé de esta famosísima publicación mexicana que se llama Revista Mexicana de Literatura, que se fundó en el 55 Ajá. por Carlos Fuente y Emanuel Carballo, donde publicaban justo así, cuentos, ensayos, poemas, fragmentos de novelas, críticas, reseñas de libros, noticias culturales, etcétera. Y que luego ya tuvo una segunda época Ajá. en el 58, porque estos dos güeyes se fueron, y lo tomaron Antonio Latorre y Tomás Segovia, y allí empezaron a publicar personas como Rosario Castellanos, Augusto Monterroso, Luis Villoro, etcétera. Pero igual cuentos, ¿no? Dependía del autor. En general, Ok, sí. ok. Y por ejemplo, también Rulfo empezó a publicar sus cuentos. Si no es en esta revista, en alguna de estas, según yo sí es aquí,
pero empiezan a publicar justo estos grandes autores o que conocemos mucho en este tipo de revistas que difunden, que difundían cultura. Ahorita la verdad es que no sé si todavía existe algún bueno, creo que encuentras los números en internet completos y son las publicaciones como originales, ¿no? O sea, como que en esa revista muchos de estos autores fue así como su debut y fue o sea, era como nunca nadie más había publicado este cuento en la vida. Y me acordé porque al final son suplementos que sí tenemos o que todavía existen, pero no sé qué tanto se consuman, ¿no? Y en aquel entonces, pues, las revistas se consumían mucho más. Ahora consumimos otro tipo de cosas. Claro. Me llama la atención por lo que comentaste al principio, o sea, este comentario que hiciste que se comienza y se les da oportunidad por las publicaciones de los cuentos, y también porque al principio del episodio hiciste una mención que también me pareció muy interesante con respecto a las oportunidades que tienes con el tiempo, ¿no? Porque obviamente va a ser más difícil escribir una novela como 100 años de soledad, que te tarda un chingo de años. Y precisamente como por estos apoyos, ¿no? Que tal vez si alguien se está dedicando completamente a la literatura y a escribir, pues resulta bastante caro mantenerse si no está publicando en constante, o si no le es redituable, ¿no? Entonces, creo que también hace mucho sentido eso. Y si comenzamos, bueno, ahorita como dijo Chris, ¿no? Con estos grandes autores que tal vez por ahí, bueno, no creo que todos, ¿verdad? Porque algunos sí eran como de familias acomodadas, pero sí, creo que tiene un poco de sentido que comiences escribiendo cuentos y ya después te aventes como por una novela, ¿no? Y más si tienes como que no tienes el apoyo o para que te publiquen de una vez, el apoyo económico y por eso comenzar con los cuentos. O sea, sí me parece como que tiene todo el sentido. Y tienes toda la razón. Un ejemplo, vamos a hablar de Rulfo en otro capítulo, pero me estoy acordando Sí. que justo Juan Rulfo no tenía una posición muy acomodada, que digamos, o sea, sí tenía parientes en el gobierno y así, pero en realidad él trabajaba por su cuenta, o sea, como que le ayudaron a conseguir chamba y él se rifaba y se casó o sea, se casó y empezó a tener hijos a diestra y siniestra, bueno, tuvo 5, y que le contaba a su esposa o a su futura esposa cuando eran novios que estaba escribiendo, entonces, es que estaba escribiendo cuentos, y en realidad, por ejemplo, Pedro Páramo empezó como un cuento, y que originalmente se lo iban a publicar en una de estas revistas. O sea, al final el güey tenía que trabajar y mantener a su Por esposa y a sus supuesto. hijos, y al mismo tiempo estaba produciendo. Empezó a escribir Pedro Páramo ya que alguien lo becó, justo. Sí, o sea, pues yo creo que también tiene mucho sentido. Digo, si en aquella época resultaba tal vez no tan complicado, es que no sabría decir si ahora es más complicado que Creo que antes, o todas sea, las porque épocas digo, han sido complicadas para exacto, todas las generaciones. porque todo representa un reto, o sea, al final digo, sí hay Sí. muchas herramientas ahora para que te des a conocer, pero pues al final, Pero ve la dentro de economía. estas, exacto, y también la cantidad de personas que se suman para la creación, ¿no? Entonces, digo, sí, como dices, todas las generaciones tienen su reto y tendrán cada una, pero sí también le voy mucho a eso, ¿no? Que al final, pues, tienes que trabajar o tener un ingreso económico y muchas veces no te lo permite, tristemente, escribir no te permite que puedas mantener tu vida, ¿no? O tu familia o así. Es muy triste. Ay, es muy triste, amigos. Por eso. Dale con tu cuento. Sí. Les tengo un cuento, no está tan cortito como el de ustedes, pero se los voy a leer porque me gustó. Ajaja. Los había conocido y extrañado de su madre. Besaba en las 2 mejillas o en la mano a toda mujer indiferente que le presentaran. Había respetado el rito prostibulario que prohibía unir las bocas. Novias, mujeres le habían besado con lenguas en la garganta y se habían detenido sabias y escrupulosas para besarle el miembro. Saliva, calor y deslices, como debe ser. Después la sorpresiva entrada de la mujer, desconocida, atravesando la herradura de dolientes, esposa e hijos, amigos llorones suspirantes. Se acercó, impávida, la muy puta, la muy atrevida, para besarle la frialdad de la frente, por encima del borde del ataúd, dejando entre la horizontalidad de las 3 arrugas una pequeña mancha de carmín. Y ahí termina. Santo Dios. Se llama Los Besos y es de Juan Carlos Onetti. Es un escritor uruguayo y a pesar de que no es tan conocido, es considerado pues como uno de los autores más originales en Latinoamérica, precisamente porque pues el estilo es existencialista, tiene un contenido pues pesimista y que está medio cargado de negatividad.
Y pues ya, entonces me gustó porque digo, estaba cortito, pero no era como tan feliz como los que habíamos estado contando. Tan feliz. Es que los otros estuvieron muy bonitos. Juanjo, como siempre, gañándome ñoñez. Perdonen. Yo les voy a leer otro más feliz. A ver. Este me gusta mucho, no sé si ya lo ubican, se llama El Grafógrafo de Salvador Elizondo. Ok. A ver. Escribo que escribo. Mentalmente me veo escribir que escribo y también puedo verme ver que escribo. Me recuerdo escribiendo ya y también viéndome que escribía. Y me veo recordando que me veo escribir y me recuerdo viéndome recordar que escribía y escribo viéndome escribir, que recuerdo haberme visto escribir, que me veía escribir, que recordaba haberme visto escribir, que escribía y que escribía, que escribo, que escribía. También puedo imaginarme escribiendo, que ya había escrito que me imaginaría escribiendo, que había escrito que me imaginaba escribiendo, que me veo escribir, que escribo. No, es como algo de 31 minutos, me imagino. Así como... Me parece un cuento muy divertido. Sí. La primera vez que lo leí me boté de la risa igual que tú. ¿Qué chingados estoy leyendo? Pero me pareció muy divertido y te los quería compartir. Ay, ¿escucharon Tangananica de 31 minutos? Puedes poner aquí esta A canción. mí me gusta el tangananica. Yo prefiero el tanganana. Tangananica y tanganana. Sí, la verdad es que creo que eso forma parte de la magia del cuento. Básicamente, o sea, digo, una novela puedes escribir lo que quieras, pero sí tiene otras pautas como más específicas en estructura y desarrollo de personajes. Y en el caso del cuento es mucho más libre, o sea, se queda más al tema de qué tan creativo eres y qué tan bueno eres usando el lenguaje. No, o sea, insisto, no es tan simple como eso, pero le da como puntos extra tanto para las personas que leemos cuentos como las personas que en algún momento quisimos escribir. O bueno, yo todavía quiero escribir, pero no me da tiempo. Pero justo esta libertad o esta flexibilidad o esta elasticidad que da el género, no sé, ayuda a que todavía haya más acceso a más historias. Claro. ¿Alguno más? Pues yo no voy a leer ya más cuentos porque algunos de los que quiero recomendar son muy largos para leerlos aquí en el podcast. Okay. Pero como tal, la antología de Borges, la de ficciones, yo sé que siempre todo el mundo recomienda la Aleph y es buenísima la Aleph, pero ficciones y el libro de arena normalmente no los recomiendan tanto y son hermosos. Traen tanto cuentos más realistosos como cuentos fantásticos. Alguno que les compartí en uno de los spaces, que fue el de los dos reyes y los dos laberintos, me encanta, que un rey invita a otro rey a su reino lo invita a su laberinto y pues pasa horas ahí, se pierde y o sea, pide auxilio básicamente y ya van por él, ¿no? Y por el rey invitado. Y le dice, güey, cuando tú vayas a mi reino te voy a llevar a mi laberinto que es aún más grande y no sé qué, más chingón básicamente que el tuyo, ¿no? O sea, acá competencia bien el mío es más grande que el tuyo. Y cuando va, el primer rey, ahora es el invitado, y va con este rey árabe y lo lleva a mitad del desierto y lo deja ahí. Y le dice, este es mi laberinto, que es mucho más vasto que el tuyo y bla, bla, bla. Y es como, güey, si es cierto, o sea, a mitad del desierto, pues no tendrá muros, pero igual no puedes escapar de ahí, ¿no? Uh-huh. Y hay varios cuentos muy bellos. El Aleph, que es el más famoso de Borges, es muy, muy, muy bueno. Pero siempre, o sea, hay uno que se llama Las Ruinas Circulares, que también es genial, y es un güey que despierta y está soñando a otro güey y se empieza a dar cuenta de que termina siendo a ese otro güey, por así decirlo. No les quiero spoilear demasiado, pero pues va de eso. Y bueno, García Márquez con sus 12 cuentos peregrinos, buenazos todos. Ya les había dicho alguna vez que me da mucho miedo el de Yo solo vine a hablar por teléfono, pero pues si pueden echárselos. Y en general cualquier cuento que lean de Clarice Lispector, muy recomendado, échenselos. Son unos buenazos clásicos muy menospreciados por haber escrito en portugués. Tienen mucha menos difusión que la mayoría de los autores de Latinoamérica, y Amarte por ser mujer. Pero sí, cuando puedan leerla, en internet, es otra cosa muy padre de los cuentos, que sin infringir muchas veces derechos de autor, también de novelas hay mucha disponibilidad, pero hay muchos cuentos que están incluso como partes de programas de libros y demás de distribución legalmente gratuita y que pueden ustedes googlear y encontrarlos. También los pueden encontrar de manera no legítima, pero es muy fácil encontrar cuentos y a final de cuentas se prestan para leerlos incluso en un teléfono, aunque no es tan cómodo. Entonces pueden hacerlo. Y había algo más que les quería comentar, pero creo que lo estoy olvidando y no quiero perder tiempo con ello.
Sí, no, pero bueno, pues esos son como mis principales recomendaciones de cuentos y personas que escriben cuentos. Y también quiero invitarles a que aviéntense a escribir. Muchas veces mucha gente tiene mucho que contar y no se ha dado cuenta, entonces los cuentos son una bonita manera de empezar a hacerlo. De las cosas que decía también, obviamente, Cortázar, era que muchos de sus cuentos estaban escritos en experiencias personales, como este que les comentaba de La noche boca arriba. También esta de Casa Tomada, que yo no sé si les dije, también dice que fue una pesadilla que Órale, tuvo. chale. Ajá, que estaba, o sea, que se despertó así como con el sueño como muy vívido o con la pesadilla muy vívida y se levantó así como súper temprano a escribirla. Y lo que hizo fue como desdoblarse a sí mismo entre hermano y hermana. Eh, Órale. que un poco suena como y que además hay muchas reinterpretaciones o interpretaciones de estos dos personajes, ¿no? Que es como, ¿por qué un hermano y una hermana viven juntos solos en una casa? Porque ya no suena que son tan jóvenes y entonces por ahí habíamos hablado como que quizás era un tema de incesto, no sé qué. Él menciona que es un desdoblamiento de sí mismo. O sea, en teoría sería como Ok. la misma persona. Y entonces, creo que muchos de estos cuentos, además, justo lo que dices, que nos atrevamos a escribir, vienen del contexto propio de los autores. Sí, Entonces, es mucho más fácil contar una historia así de pequeña que te haya sucedido y pues sí, le meten el elemento fantástico o whatever y lo hacen una gran historia. pues a, Y yo, ujú. pues a Borges te iba a decir que le mamaba escribir ahorita que es desde de las vivencias o de incluso su propia cultura y así. Borges tiene un montón de cuentos de gauchos, ¿no? Y es un poquito más difícil relacionarse con ellos porque no tenemos ese contexto idéntico, aunque aquí en México, por ejemplo, tenemos mucha cuestión de caudillos y demás, no es exactamente igual, pero pues comparten algunos elementos. Pero sí, no es bien peculiar cómo incluyen eso en los cuentos, como dices, ¿no? Y bueno, ya para nada más lo último que quería decirles de Borges también, que me da mucha risa porque nunca escribió novelas y decía varias cosas peculiares, pero una decía que era por holgazán, otra que porque le gustaba cuidar mucho sus textos, o sea, que no confiaba en él mismo y que entonces le gustaba como estar muy meticulosamente revisando todo y pues es más fácil con un texto más breve. Y en otra ocasión leí que en alguna de las antologías que tengo dice que prefería en vez de escribir esos grandes libros como las novelas, escribir cuentos acerca de ellos. Y es que en muchos de esos cuentos justo te cuenta que los personajes se topan con estos libros y te cuenta de qué van esas novelas ficticias que no existen y no necesitas la novela entera para saber de qué va y luego ya la historia va alrededor de esa novela, ¿no? Entonces es también hay un ejercicio un poquito metaficticio interesante. Y te interrumpí, Cris. Ja. No, sí, justo que nada más quería decir, yo no traigo recomendaciones de libros como, o sea, sí tengo pues varias, pero no quisiera hablar como tal cual de los libros, sino de los autores. Justo con lo que decías que podemos googlearlos y encontrar muchas de sus obras de manera legal en internet, quizás en algunas ocasiones no tan legal, pero bueno, ahí están. Y que me gustaría mencionar, por ejemplo, o sea, ya mencionamos a Augusto Monterroso, ya mencionaste a Márquez. Juan Rulfo, por ejemplo, su libro de El llano en llamas, en específico, la verdad es que él se remonta al plano rural y a épocas sí, revolucionarias. Nunca puedo pronunciar a este señor. Bioy Cázares, que no me queda claro si es fantasía o realismo mágico. Alejo Carpentier, que es un cubano. Obviamente Julio Cortázar, Rosario Castellanos, Guadalupe Dueñas, ya habíamos mencionado en algún momento a Amparo Dávila, Horacio Quiroga, obviamente, Salvador Elizondo, que fue el que les platiqué ahorita, Edmundo Valadez, hay un montón. Alejandra Pizarnik, por ejemplo, que es bueno, Sí. era una argentina, ella nunca dijo que escribiera cuento y entiendo que no está como catalogada como cuentos, como poemas, pero también tiene como relatos que están interesantes y un poco depresivos. También podemos encontrar, por ejemplo, Juan José Arreola, Emilio Carballido, ya dije, bueno, Carlos Fuentes, José Emilio Pacheco, Agustín Yáñez incluso, o sea, que son autores mexicanos o latinoamericanos que sí, la neta, sí vale un chingo la pena darse una vuelta. Googleenlos y van a encontrar muchas de sus obras. Por ahí publicamos un hilo en el Twitter, Libros para Todos, sobre cuentistas, o sea, mujeres y recomendaciones de cuentos. Entonces, vale un buen la pena echarse un clavado a estos autores. O sea,
contemporáneos, por ejemplo, Javier Velasco es muy bueno también escribiendo cuento. Mariana Enríquez, que ya la hemos mencionado un montón de veces, Samantha Schweblin, que ya la hemos mencionado un montón de veces. O sea, hay una producción inmensa. La gran mayoría de ellos escriben novela y cuento. Entonces, hacer como quizás una comparación, si ya te quieres meter como más en el tema de su producción o de su creación, vale la pena echarte un libro de cuentos de ellos y una novela, porque al final el nivel o la habilidad creativa es distinta y las historias valen mucho la pena. A mí me gusta mucho el cuento, insisto, es muy, muy padrísimo. Y también, o sea, darse la vuelta a otros, o sea, ahorita estamos hablando como de mexicanos y latinoamericanos, pero pues también Kafka tiene cuentos, Edgar Allan Poe tiene cuentos, y hay un montón de autores de otras nacionalidades que tienen muchos cuentos, ya hemos mencionado aquí también a Alice Munro, hay un montón, o sea, hay para tirar para arriba, muy cabrón, de puro cuento que justo te puedes ir al baño o tener ahí tu libro de cuentos y en un pim pam pum ya te acabaste 2 o 3 libros sin darte cuenta en lo que estabas ahí. En un pim pam pum, me encantó. Así cuando Pim pam igual, pum. cuando igual están esperando en la consulta, antes de pasar, pueden llevarse su cuentito. Y además que como son cortos, no están tan pesados, entonces si no tienen ¿cómo se llama este aparato? Porque no vamos a decir porque que no he comprado, pero en el que pueden leer. ¿A la Kindle? Exacto, si no tienen una Kindle pueden comprarse su librito y andar así en todos lados. Correcto. Sí, otras dos, bueno, volviendo a libros, otras 2 antologías nada más que les quería mencionar. No las he leído todavía, pero esas las tengo ¿Pendientes? compradas desde hace sí, es que una la compré hace 2 semanas y otra hace como 2 meses. Una se llama Antología Escritores Africanos Contemporáneos. Igual son cuentos, pero pues nuevamente, ¿no? Con mi invitación siempre a leer cosas que no leemos tan comúnmente. Y trae, incluso aquí, o sea, hice el ejercicio de ver, el libro trae una mini biografía de cada una de las personas de las que hay un relato. Si no me equivoco, son como 10 cuentos. Y viene en la biografía, obviamente, pues de qué país son. Y ahí también ves, pues de qué países, sea cuáles sean las razones, que seguro son complejas y múltiples, pero hay países con mayor representación que otros. Entonces, puede ser por el idioma, puede ser por el acceso incluso a los recursos para la lectoescritura, puede ser muchas cosas, seguro las son, pero bueno, eso está interesante, está padre por lo contemporáneo. Y encontré otro en una librería que se llama La Volcana, hace, sí, como 2 semanitas, que no lo tengo aquí a la mano, pero es una antología de cuentos de República Dominicana. Y también me pareció bien interesante porque es, pues, muchas veces tenemos olvidada toda la región, entonces es bien importante o muchas veces recordamos justo Cuba y ya, ¿no? Entonces, No. pues es otro librito que pueden toparse por ahí, un libro rosa muy bonito que trae no sé cuántos cuentos, pero ese lo tengo pensado leer entre abril y mayo, yo creo. Ahorita me hiciste acordarme de otro autor que también hace cuentos. ¿Quién? Rubén Fonseca. Cuéntanos. Falleció hace poco. Tiene un libro que se llama Axilas. Y no es necesariamente escatológico, tiene unas historias muy chidas. Yo no estoy segura si se puede conseguir todavía ese libro, pero Rubén Fonseca es famoso y es brasileiro, según yo. Hablando ahorita como, esperen, es que estoy intentando alcanzar el libro. Sí lo es. ¿Cómo? Es de Minas Gerais. Sí, es de Minas Gerais. ¿Minas Gerais? De Brasil. Ah, gracias. Ay, yo sí, ¿de qué estás hablando? Checan mi cara, ¿sí? No sé Por eso dije geografía. de sí lo es. Apenas sí sé geografía de mi país. Sí, según yo es brasileño. Rubén Fonseca, este Sí, se llama sí. Axilas y otras historias indecorosas. Creo que te gustaría a ti, Steph. Seguramente. Falleció hace poco, creo que ya de viejillo. No tiene mucho, quizás un año durante la pandemia. Y la verdad es que escribe muy bien. Está muy bueno. Te lo recomiendo. Va. Ya. ¿Algo más? Pues nada más, que lean cuentos. También apoyen cuando puedan interesarse por leer cuentos, además de todos estos que hemos mencionado, que, por ejemplo, esta lista de autores y autoras que dio Chris, no, obviamente no desmerecen, ¿no? Pues por algo tienen tanto reconocimiento y gozan de tanta fama y han perdurado sus obras a través del tiempo. Si tienen chance y quieren entrarle justo a descubrir nuevos autores y autoras que sean contemporáneos también, o simplemente también el hecho de querer conocer historias que no todo el mundo ha leído y que además pueden apoyar esfuerzos independientes, pues háganlo. O sea, antologías de cuentos de editoriales independientes o autopublicadas, échenles la mano también. O sea, es un ejercicio bien bonito para seguir apoyando la producción de nuevos y nuevas cuentistas. Entonces, pues esa sería mi última invitación a que si les llama la atención, ya sea por género, por temas, por origen geográfico, por lo que sea,
pues éntrenle por el lado de apoyar a esto de autores y editoriales que no tienen tanto apoyo y que normalmente, o sea, si ven un tiraje de 1000 ejemplares ya es mucho y probablemente no van a ver más de esos. Entonces, pues ayuden a que se agoten y compártanlos y pasen la voz. Pasen la voz. Estoy de Me acuerdo. gusta que haga esas recomendaciones después de que terminamos así nosotros bueno, Cris que se avienta así de los meros meros. Juanjo dice, pero no olviden a los pequeños escritores. No, pero tienes Sí, razón. totalmente. Hay mucha producción de todo, la verdad. Yo tengo por ahí un libro de una editorial del estado, bueno, de la editorial o está editado por el estado de Nuevo León o de la Universidad de Nuevo León, no estoy segura, pero el caso es que son cuentos sobre como guerrilla escritos por estudiantes egresados, una cosa así, o sea, gente que pues sepa la madre quién son, pero les hicieron una bonita compilación y la verdad está, o sea, leí 2 o 3 y estaban muy buenos. Y en las ferias del libro, como creo que ya les habíamos dicho, encuentran un montón de este tipo o sea, de diferentes editoriales y muchas veces hasta te los regalan, entonces, o son muy baratos. Entonces sí vale mucho la pena, porque pues el chisme es el chisme. Me gusta porque estamos movidos por el chisme. Este podcast lo mueve el chisme. Pues sí, si no, Obviamente. ¿qué le da sabor a la vida? El A final chisme. de cuentas, exacto, la literatura es puro chisme. Correcto. Chisme bonitamente contado, Totalmente. chisme que conmueve, que hace llorar, que hace reír, pero es puro chisme y está bien chido. Así una cátedra que se llame la literatura como chisme. Oye, sí, Ese- pues es que así Hay es. que anotarlo para otro podcast. Digo, otro Me late. episodio, otro episodio. Va. Sí, pero se me hace bien bonito cerrar esta temporada hablando de cuentos. O sea, se me hace que es un formato bien noble, un género bien valioso, a veces olvidado o menospreciado a la luz o a la sombra de las novelas. Entonces se me hace como bien padre hacer este cierre así. Me emociona llegar a un segundo fin de temporada con ustedes. Yeah. Oigan, sí, ¿eh? Ya es el último. Este es el último, ¿verdad? De la temporada. Correcto, con esto Sí, cumplimos sí. 20 episodios, los primeros 20 ¡Guau! episodios. Hemos llegado a los 2200 por ahí así seguidores en Twitter. Facebook e Instagram está más lento porque no le ponemos mucha voluntad, la verdad. Necesitamos que nos hagan un meme de que no lo digan, que no lo digan. Se dice fácil, pero ha costado otra vez. Es la clásica frase de cualquier logro, se dice fácil. Pero es trabajo honesto, ¿no? Esta me da mucha risa. También. Sí, la verdad es que en algún momento o en algún capítulo celebrábamos los 100 seguidores, ahorita ya estamos en 2200 y la verdad es que muchas Oye, gracias. sí. Queremos que sigan escuchándonos, que nos den recomendaciones, que se suban al club de lectura. Ya vamos a iniciar el siguiente de abril, que vamos a leer, de Rosario de Castellanos, Oficio de Tinieblas. Está un poquito Ajá. largo, así que hay que ponerse como un poco las pilas. Por ahí andan. ¿Qué? Le toca a Steph. ¿Qué? Steph va a ser su anfitriona durante abril. Es que Correcto. ya saben que yo soy una anfitriona alivianada, o sea que si llegan al Space 1 y no han leído tanto, yo no me los voy a regañar. Porque yo Porque tampoco yo tampoco leí. leí. O sea, yo sería como una maestra barco para pronto. O sea, me da tristeza, pero sí. Qué chido. Por eso no es maestra. Ajá. Entonces los invitamos a que nos sigan en todas las redes. Estamos en YouTube también para que nos escuchen. Tenemos poquitos seguidores allá, entonces estaría bueno que se suscribieran al canal porque así podemos empezar a monetizar eventualmente y así, y entonces no nos quedamos pobres. Y darles regalos. Correcto. Y acuérdense de que si quieren participar en los clubes de lectura, tienen nada más que mandarnos la foto de su libro, ustedes con su libro, nos etiquetan en Twitter y los anotamos en una listita. Entonces les vamos a estar anunciando, o si no es que ya anunciamos, la verdad es que no tengo idea, los spaces de abril. Y pues nada, pues creo que con esto cerramos. Vamos a seguir planeando más contenido para la siguiente temporada, pero porque hay que leer mucho, por eso nos damos esos espacios, porque si no, no nos da la vida. Y pues gracias. Muchas gracias por escucharnos ya 20 episodios.
O sea, ya como 30 horas de podcast. Estamos muy contentos, tal vez no se escucha así en nuestras voces que estemos así súper alegres, pero porque ya estamos muy cansados, pero en realidad, Es que son las 12 de la noche, básicamente. pero en realidad estamos súper contentos y obviamente muy agradecidos con todos ustedes porque pues nos han acompañado ya todos estos episodios y pues gracias a que nos comparten y a que están pues obviamente participando con nosotros, es que hemos durado ya 2 temporadas. Así que agárrense, chiquititos, porque vamos por la tercera. Yeah. Sí, me da mucha risa porque platicamos, nada más para que ustedes tengan un adelanto breve, platicamos de la tercera y la tercera temporada está llena de segundas partes, así que les va a emocionar. Va a estar divertido. En vez de que la segunda fuera, sí va a ser hasta la tercera, pero sí va a estar bien chida. Así es. Listo. Pues gracias. Se cuidan. Hasta la siguiente temporada. Hasta la próxima. Muchas gracias. Ahí les avisamos cuándo es. Bye. 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 Libros para la banda. Hasta que la lectura nos alcance. Por Cris, Steph y Juanjo. Edición y producción por Steph Rosas.